repleta de ciencia en cualquier lugar. Y le faltó a Napoleón en su último avance, y faltó en todo el mundo, no supera su trance. Aunque pueda tener muchas cosas deseables, con ella no son nada comparables. Yo la interminable y super guía, yo soy la señora sabiduría. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ando medio retro esta semana. La sabiduría, tema de inicio de La Hormiga. ¿Cuántos años tendrá esta canción? No tengo ni la menor idea. Pero ya hace 10 años ya estaba consolidada, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga a todos y cada uno. Este es el programa Biblia a Profundidad, una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Mi nombre es Israel Chapa. Están esta noche Idalia Castro, Axamaday, Chapacato, Antonio Martínez, Abigail Ramírez, Ania Castro. los dos desertores de ayer me cayeron al otro día. Está bien, ya repusimos. A veces no es tan importante la falta, sino el que repongan. No es importante, dice la Biblia, el principio del negocio, sino el fin del negocio. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me han preguntado mucho esta semana, sobre todo porque aquí en México en unos cuantos meses vamos a tener elecciones para cargos de representación popular, y me preguntaban que hasta dónde un cristiano debía de intervenir, y no porque sea nada más en México, en cualquier parte del mundo en donde hay un sistema democrático y haya cristianos, se van a hacer esta pregunta. Así es que hoy vamos a hablar de ciudadanos de los cielos bajo gobiernos humanos. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Vamos a dar 3 principios bíblicos muy importantes de lo que debes de realizar, de cómo debes de actuar en el sentido de este tema, porque pues no es cualquier cosa, son temas importantes que nos competen desde el momento en que vivimos en una nación, desde que vivimos en un país, desde que tenemos una ciudadanía, desde que tenemos prerrogativas, derechos, pero también beneficios. Todo esto es importante, todo esto tiene que ver con la decisión que tomamos. Vamos a ver que hay quien toma decisiones diametrales, pero también vamos a ver que hay personas que inclusive se introducen en la política, hay otros que lo aborrecen. Ya no solo es un punto de vista acerca de ellos, sino que es un punto de verdad de confrontación, de casi ¿cómo decirlo sin que suene feo? De polémica. Y para esto te vamos a dar nuestros medios de comunicación para que hagas contacto y podamos comentar sobre el asunto. Amén. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/, perdón. Ya está dando otra, no sé, ¿qué está dando? Ya creo que va a poner su canal aparte de mi esposa. Es que, ¿saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? Le hace falta un café. Indefectiblemente ya es hora de café. Ahorita vamos a disfrutar con unos bolillitos bien ricos que traje, doraditos, hacen crunchy cuando los... Bueno, ya, dejémoslo porque si no me van a dar ganas de café. Perdón. Va de nuevo. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 5583... ¿Ven? 5583-8820-35. Línea directa al 5576909589. Si lo tuyo es escribir, tenemos un email en Masada Adulam. Recuerda, Masada siempre con doble S. Masada Adulam, todo en minúsculas, sin espacios. Masada Adulam, luego me dicen que lo digo muy rápido, @gmail.com. Tenemos también un canal en donde subimos los audios
audios. Ahí estamos a tu disposición para que nos cheques, para que escuches la palabra de Dios. Ya sabes, aquí 100% de seres humanos factibles como tú. Aquí no nos presentamos como obras terminadas porque todos estamos en proceso, pero esto es padre porque esto nos deja desmitificar eso de que el hablar de la Biblia, el hablar de Dios tiene que ser todo solemnidad. Sí, hay momentos de solemnidad, pero pues en las enseñanzas son más light para mi gusto. Así es que si es la primera vez que nos escuches, no estamos ebrios, no somos, ¿cómo se llaman estos? Los que payasos, los chicharrines o algo así, ¿no? Simplemente nos gusta disfrutar lo que hacemos y todo bendice al Señor. Hace unos días subí una publicación que tenía que ver precisamente con el humor y con la sátira y con lo chusco, porque hay, cuando vemos las películas, sobre todo las mexicanas, donde ponen, oh, Padre, perdónalos porque no saben lo que... Ay, deberían de ver las actuaciones de aquí, parece... Yo creo que mi hija actúa mejor cuando hace sus obras de teatro ahí con su hermano aquí improvisadas. Pero bueno, dejando de lado los contratiempos, hablemos de ciudadanos de los cielos bajo gobiernos humanos. A ver, a Toño, que no vino ayer, le vamos a preguntar hoy. Acércate, Toño, por favor, al micrófono, porque hoy no puse el ambiental. Fíjate bien. Si somos ciudadanos de los cielos, debemos obedecer, y si sí, ¿hasta qué punto a los gobiernos humanos? A ver. Pues yo que sé, por lo que me han enseñado es que primero tenemos que obedecer las leyes que están aquí impuestas por los humanos, y porque así digamos que Dios ha puesto a las autoridades, pero hasta cierto punto pues hay algunas cosas que por las mismas bases que nos han enseñado en la Biblia, son algunas que serían como que transgredir esas. Entonces sí sería un poquito difícil, pero tendríamos que tener una buena forma de discernir las cosas para poder tomar las mejores decisiones en esos aspectos. ¿Estás de acuerdo? Más o menos. Sí, o sea, Dios, nos... A ver, él comenzó diciendo que había que obedecer primero las leyes de los gobiernos. Bueno, ahí no tanto, por primero... No, ¿sí o no? Bueno, obedecerlo sí, en cierto punto que no contradiga Pero la él dijo palabra de primero, Dios. pero él dijo primero las leyes humanas. Ah, no, ahí voy en contra. Es primero las leyes de Dios. Pero él dijo algo también, citó Biblia y dijo obedecer las autoridades. ¿Está no. escrito? Sí, está escrito, pero que Entonces, no contradigan la palabra de Dios, que no contradigan la voluntad de Dios. Ok, vamos a ver. Ahorita esos perros que oíste de fondo, que nos costó un trabajal poner ese efecto de sonido, es un preámbulo de lo que va a ocurrir en esta mesa. Ya están. Aquí tenemos a las dos posiciones, unos que dicen que están a favor o en contra, pero es algo que está pasando en todo el mundo, que pasa en cualquier lugar donde hay, pues, cristianos. Los cristianos, si bien estamos en el mundo, tenemos que entender que no pertenecemos a él. Es lo primero que quiero sentar como base. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Entiéndase que no somos extraterrestres, alien ni nada por el estilo. Estoy hablando de las costumbres humanas que en la Biblia se eslabonan como mundo, cultura, idiosincrasia, gobiernos, otra serie de cosas que tienen que ver sobre todo cuando tienen una connotación negativa, pero cuando se está refiriendo al pertenecer a una nación, a un país, nos vamos a encontrar que a veces no es tan fácil de interpretar, de entender y de adaptar los tiempos actuales a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, tú sabes por ahí que los falsos testigos, por no decir su nombre, pero tienen que ver con He-Man, con Skeletor y con todos esos antiguos. Ya sabes, los que andan con sombrillita y tocan de repente a tu puerta. Por ejemplo, no hacen honores a la bandera,
no respetan, no cantan el himno nacional. Hay muchos que están a favor, muchos que están en contra. Vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a ver acerca de todo esto, porque de repente tomamos puntos muy extremos al respecto, pero pues gracias a Dios tenemos la Biblia y ella nos va a dar luz en esta noche. Ahora, fíjate bien, fíjate muy bien. Para empezar con el comentario inicial, tenemos que lograr un equilibrio entre nuestra lealtad principal a Dios con nuestra lealtad secundaria a los gobiernos. O sea, si te fijaste, dije que a los dos hay que serles leales, pero la lealtad principal tiene que ser a Dios. Y después a los gobiernos. Esa va a ser la tónica de la enseñanza de hoy. Hoy en día existe mucha confusión acerca de la relación de las religiones o asociaciones religiosas, si deberían de tener una vinculación, vamos a decirlo así, con los gobiernos civiles. Algunas toman posiciones extremas, algunos afirman que su religión es el gobierno del Estado, otros animan a sus miembros a aislarse lo más posible de cualquier relación con cualquier gobierno, no importando si es de derecha, de izquierda, centro. En general le dicen a sus feligreses, muchos ministros en varias partes del mundo, no tengas nada que ver con el gobierno. Es más, no lo obedezcas, aíslate, es más, vámonos a vivir en una granja hasta por allá lejos, y pasan tragedias como la que sucedió en Estados Unidos, en Waco, Texas, con David Koresh, porque el extremismo en cualquier pensamiento, izquierda, derecha, y sobre todo tomando como bastión la espiritualidad, lleva a tragedias, ¿sí? Así es que vamos a ver qué onda con todo esto. Ahora, la mayoría de los cristianos encuentran un punto medio, pero de repente cuando vienen sus filias y sus fobias hacia lo que está pidiendo el gobierno, preguntando, ordenando, tenemos que tomar una posición. Sí está bien ser centrados, pero tenemos que tener cierta medida de la fe con la política. Lamentablemente los problemas inherentes de los gobiernos del mundo a menudo van a crear división en las iglesias, distanciamiento entre sus miembros, aún dentro de la misma iglesia, por razones políticas. Ejemplo, hace pocos días, ¿verdad? Hace pocos días pasó el Día Internacional de la Mujer, y en casi todo el día hubo manifestaciones en diferentes partes del mundo, pero con argumentos que enarbolaban como feminismo, y enarbolaban, por ejemplo, el derecho reproductivo de decidir lo que haces con tu cuerpo. Y aunque estoy a favor de que se le dé el lugar que merece a la mujer en la sociedad, nunca voy a estar a favor de que se quite, se corte una vida como los proabortistas. Entonces, ahí, ¿cuál sería el punto medio? Aquí en mi nación, a los que nos escuchan en otros países, estamos en México, aquí ya en casi toda la República Mexicana está aprobado el aborto, con ciertos sentidos, con ciertas limitantes, pero está aceptado. ¿Cuál es la posición de la iglesia o cuál debería de ser la posición al respecto? Muchos justifican, aún cristianos, diciendo que si fue por cuestión de una violación, pues es lícito, ¿verdad? Que la persona pues no eche a perder su vida porque fue por causa violenta que quedó embarazada. Otros argumentan que si, por ejemplo, ahora que ya hay tantos estudios, ¿verdad?, para neonatales ¿cómo se llama esta clínica? Hay una clínica aquí muy famosa en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad. Viene mucha gente, ay, se me fue el nombre, en un momento me acuerdo. Perinatología,
el Instituto Nacional de Perinatología, donde pueden decirte, por ejemplo, si viene con labio leporino, si viene el bebé con síndrome de Down o cualquier otro tipo de enfermedad. Hay quien, siendo cristiano, aún así argumenta que estarías en tu derecho de interrumpir esa formación de vida antes de, y hasta hay un término legal, dice aquí, que antes del 5º mes. En otros, el 3er mes de gestación. La verdad es que todas estas cosas que a veces aprueban los gobiernos van a traer división en las iglesias y distanciamiento entre sus integrantes, y cuando es por política todavía peor. ¿Cuál es el problema con este enfoque? Bueno, Jesús y sus apóstoles operaron desde una perspectiva muy diferente. Ellos vivían en la complicada situación, y fíjate, su situación de verdad era complicada en ese sentido de política, porque ellos vivían estando propiamente bajo 2 gobiernos. Por un lado, el dominio de la pagana Roma, y en segundo grado, el poder eclesiástico, es decir, el poder que la misma Roma reconocía como iglesia, que le era concedido a los líderes judíos, quien decían representar el gobierno de Dios. Entonces, si tú te pones a analizar, y ahora a la luz de la Biblia vemos, pues Roma estaba inmersa en el paganismo, y no solo eso, en la depravación total. Por ejemplo, si tú eras un señor de mediana reputación en Roma en esos entonces, si tenías cierto grado de dinero y de importancia, podías tener esposa, podías tener hasta 2 amantes, y hasta lo voy a decir como es, aunque me cuelguen luego en redes sociales, tu homosexual también, porque ahí le entraban a todo. Les daba lo mismo la zoofilia que ser bígamos, que ser polígamos, que ser ¿cómo le llaman a los que tienen relaciones con los 2 sexos? Bisexuales, ¿verdad? Ya eso era un problema. Ahora toda la infinidad de dioses que tenían, y luego encima te imponen a los más cuadrados que había en ese momento como representatividad de el sistema de sacerdocio judaico, que eran los fariseos. Wow, estaba complicado ahí. La pregunta es, ¿a cuál gobierno apoyaba Jesús? Pues al de Dios. Nada más que si cuando no había ningún problema que contradijera a lo que Dios ya había establecido, pues yo creo que obedecía a las leyes también. Pero al de Dios, es decir, al de que representaban los fariseos. Pues al de los fariseos, yo digo una parte, o sea... A ver, aquí ya empezó, a ver, ya está griñando Toño, a ver, contesta Toño. Yo creo que a ninguno de los dos, porque pues ambos estaban extrovertidos y estaban en cierto punto mal. ¿Qué? ¿Extrovertidos? Creo que escogiste mal la palabra, extrovertido significa otra cosa. Bueno, estaban pues... ambos tenían errores bastante grandes, entonces pues yo digo que a ninguno de los dos. Él seguía lo que realmente estaba en la Biblia, lo que estaba ya antecedente, aunque los escribas o antiguos estudiosos de la palabra lo manejaban diferente, pero él sí era muy, yo creo que rígido en la parte de seguir tal cual la palabra de Dios. ¿No? Tan solo en la de cuando les decía al pueblo hagan lo que ellos mencionan, o lo que dicen los fariseos y todo lo demás, pero no lo que ven que hacen ellos, o sea, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces es ahí seguir por ejemplo, sí obedecían ciertas cosas. Y con respecto al romano, cuando dijo dar al César lo que es del César, o sea, también tenía que obedecer ciertas leyes de ellos, ¿no? He aquí el punto neurálgico de la confusión de la mayoría, porque los dos argumentos son viables. Vamos a ver, ¿a cuál gobierno apoyaba Jesucristo? Solamente al reino de Dios, no al representativo de Dios en la tierra, representado por, en este caso, los fariseos. De hecho, Cristo apartó el enfoque de sus seguidores de los gobiernos humanos
y dirigió sus corazones hacia el reino futuro que todavía no existía. Pero también tiene razón mi esposa cuando argumenta que en muchas ocasiones él evidenció que había que tener no solo respeto, sino sometimiento a la autoridad y a la ley. Vamos a explicarlo aquí a partir de este momento para que nos quede a todos claros y de esta manera podamos ejercer pues nuestro derecho, porque si bien es nuestro derecho, porque Pablo, por ejemplo, sostenía: yo soy hebreo de hebreos, pero también soy ciudadano romano. Y en el estricto sentido de la palabra, somos ciudadanos del cielo, pero por el momento ejercemos una ciudadanía temporal, en nuestro caso, en este país que es México, ¿verdad? Ahora, la afirmación más concluyente de Cristo acerca de los gobiernos fue la respuesta que le dio a Pilato, el gobernador romano, quien le preguntaba de qué lo acusaban, si es que él se autoproclamaba rey de los judíos. Mira cómo responde nuestro Señor Jesucristo en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Pablo entendió lo que decía Jesús y lo explicaba más adelante en sus predicaciones, en sus charlas con la gente. Él le pidió con vehemencia, si no entiendes la palabra vehemencia, casi les suplicaba, casi les rogaba, les insistía a la iglesia que comprendieran que el principio era que nuestra ciudadanía, precisamente la primera, el sentido real de pertenencia no era aquí en la tierra. Filipenses 3:20 nos ilustra estas palabras de Pablo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. El apóstol, fíjense que no dijo que nuestra ciudadanía estaría o estará en los cielos. Vuélveme a repetir esa parte nada más. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador. Somos, no seremos. En esta versión no estaríamos. Él dijo que ya lo estamos. Entonces, un cristiano debe de considerarse a sí mismo primero ciudadano del gobierno de Dios y luego del gobierno de su nación. Identificarnos como ciudadanos de los cielos es una de las claves para alcanzar la verdadera unidad cristiana. Porque cuando tú viajas a otro país y sabes que hay pueblo cristiano, que hay creyentes en la fe, que predican el evangelio del Señor Jesucristo, ahí ya no importa si eres sudamericano, salvadoreño, guatemalteco, estadounidense, finlandés, español, suizo, francés, italiano o lo que sea. Ahí pasan a segundo término las banderas porque te identificas como parte de la familia de Dios, pero también como conciudadano y heredero de la gracia. Identificarnos como ciudadanos de Dios va a evitar que caigamos en enemistades, en pleitos, en ira, en contienda, en disensión. Que todas estas cosas, si tú te fijas, basta con ver la Cámara de Diputados, de senadores de cualquier país, Hay sesiones muy abruptas que parecen ya peleas de la WWE, ¿cómo se llaman estas del octágono? De artes marciales mixtas, para no hacerle comercial a nadie. Se avientan las sillas, se ofenden de una manera muy agitada, se enojan, la política tiene ese triste efecto en la gente. Pero entonces, ¿cómo debemos de conducirnos en este mundo mientras esperamos el regreso de Jesucristo? ¿Alguna vez han escuchado que los cristianos decimos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo? Esta expresión proviene del Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 15 y 16, que dicen así: No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Ahí tienes.
¿Cómo pueden un ciudadano de los cielos entonces vivir en el mundo sin ser de él? ¿Cómo podría un ciudadano de los cielos vivir en el mundo sin ser de él? Para que podamos ahora sí cimentar este pensamiento fijo en nuestra mente y en nuestro corazón, te vamos a dar tres principios que los verdaderos seguidores de Jesucristo deberían de considerar. Alguien me preguntó por ahí alguna vez, no hace mucho tiempo, que si podría existir un presidente cristiano. Mi respuesta fue, desde luego, y haría un gran beneficio, pero si, por ejemplo, yo hiciera carrera y llegara a la presidencia, yo no diría que soy cristiano hasta que terminara. ¿Por qué? Porque cuando me dirían, oiga, ¿y cuál fue el éxito? ¿Y cómo es que salió adelante? ¿Y por qué fue la visión de hacer las cosas así? Entonces diría, ajá, fue el Espíritu Santo, fue Dios el que nos dio esa guianza, porque así y así y así. Claro, no negaría mi fe, pero tampoco la estaría predicando desde el púlpito presidencial. ¿Por qué? Por los siguientes principios que te voy a dar. Principio número 1. Dios es quien quita reyes y pone reyes. Y no siempre vamos a conocer por qué lo hace. Tú no te podrías imaginar la serie de gobernantes que ha permitido Dios en este mundo, que han traído, lo que a nuestros ojos parecerían grandes desastres. Pero Él tiene un propósito y una voluntad acerca de ello. Por ejemplo, rápidamente para ilustrarlo, el rey Nabucodonosor, este rey que está hallado ahí en las líneas del libro del profeta Daniel, no era un buen hombre. La clase de líder por el que un cristiano debería votar en contra. Este hombre era pagano, este hombre era conquistador, este hombre era como muchos hoy día. Sin embargo, Dios no solo le permitió llegar al poder, sino también le permitió conquistar violentamente a su pueblo, destruir inclusive el templo. Entre los judíos deportados por los babilonios estaba Daniel, quien con el tiempo fue puesto por Dios en una posición prominente de la corte de Nabucodonosor. Daniel eventualmente interpretó 2 sueños del rey, te sabes la historia, y ambos contienen importantes lecciones de cómo conducirse en esta separación y en este conocimiento, número 1, de que somos ciudadanos del cielo, de que somos ciudadanos del gobierno de Dios, pero que también a veces el Señor nos mete, ¿verdad?, en una situación para poder afectar el entorno en pro del propósito y de el designio que tiene Dios. Por ejemplo, en Daniel 2:20 y 21 dice esto. Y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Dios designa quién se queda. Si tú, por ejemplo, estudias la historia de México, a mí me gusta mucho la historia, soy un estudioso de la historia, y no solo de México, la historia universal me gusta mucho, porque siempre me gusta ver el proceso y la evolución de cómo se va formando todo, cómo va transformándose todo. Te vas a encontrar que tenemos presidentes que duraron 15 días, porque los mataron. Otros, como en fechas no muy tardías, hubo un candidato aquí que se veía y se vislumbraba que traía otro orden de ideas y lo mataron, al candidato Luis Donaldo Colosio. Entonces, ha habido presidentes, por ejemplo, me acuerdo de casos como me parece que es en Ecuador, al presidente Abdalá Bucaram, que lo destituyeron porque estaba loco. Ay, Dios mío, ¿por qué no hay un comité así aquí? Bueno, lo destituyeron porque estaba loco, le comprobaron que el tipo desvariaba. Entonces,
tengamos esto por sentado. Dios es quien pone reyes y quita reyes porque tiene un propósito para ello. También en el libro de Daniel capítulo 4 verso 17 dice lo siguiente. Daniel 4 verso 17. La sentencia es para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. En pocas palabras, Dios puede poner al hombre más humilde, al hombre menos letrado, equiparlo, darle sabiduría para que pueda llevar a buen puerto con el propósito que Él designa, el destino inclusive de una nación. Nosotros, los vivientes, como nos titula una parte de la Biblia, los que hemos sido redimidos, los vivientes, debemos de recordar estos principios. ¿Habrán imaginado los israelitas, por ejemplo, que fue Dios quien le dio poder al faraón malvado? Porque dime, si respetando este principio de que Dios pone y quita reyes, ¿quién puso a faraón en el poder? Vamos a ver qué dice la Biblia en Éxodo 9:16. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. La Escritura dice que Faraón fue el que Dios permitió que se levantara para mostrar su poder y para que su nombre fuera anunciado sobre toda la tierra. Sí, el hombre que tuvo esclavos al pueblo israelí, el hombre que los trató con la punta del zapato, Dios dice literalmente que Él fue el que lo puso ahí para manifestar su poder. Acuérdate todos los designios, las tragedias, las plagas que ocurrieron. Dice, es más, ahorita aunque no anotamos esta cita para hoy, dice que cada vez que iba Moisés, antes de que fuera, Dios le decía a Moisés, y vas a ir y le vas a decir esto, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón, le decía. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, que se viera su poder, que se viera su majestad en todos los milagros que él realizó. Alguien por ahí me ha preguntado, inclusive si puedes buscar, tengo una enseñanza en el blog de Masada Adulam, se llama Masada Adulam Blog, estamos en WordPress. El de toda autoridad es permitida por Dios, la pongo con signos de interrogación, refiriéndome a Hitler. Por ahí me ponen muchos, no, es que Hitler era del diablo. Sí, su actitud así lo evidencia. Pero ¿quién permitió que llegara Hitler al poder? Pregúntatelo. También, ya aquí volviendo a la Biblia, supo desde el principio Samuel el profeta, que el hijo menor de Isaí, el pastor humilde, el que nadie quería, el más lambrijo, el que todos se burlaban, que iba a ser rey de Israel. La respuesta es no. Dios estaba llevando a cabo un plan que nadie más veía. Cuando Dios permite que alguien llegue al poder, tiene un plan. Claro que tú tienes el derecho de ejercer tu voto, tienes el derecho a tener tus ideas, pero tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado porque no somos conscientes casi nunca de lo que Dios está pensando. ¿Quién de nosotros sabe a ciencia cierta los líderes que Dios elegirá y cuál es su propósito? Nadie. Estos ejemplos nos muestran que si nos involucramos en la política humana, nada más por nuestro derecho, nuestro raciocinio, nuestro libre albedrío, corremos el riesgo de actuar contra los deseos de Dios y oponernos a su voluntad. Dice un dicho mexicano que cuando no te toca ni aunque te pongas, y cuando te toca ni aunque te quites. Y tiene toda la razón. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Segundo punto, segunda lección o segundo principio que debemos de tomar en cuenta es que un cristiano debe de respetar a las autoridades.
y acatar las reglas del gobierno, pero aquí le dio el clavo a mi esposa en su argumento inicial, mientras no esté en conflicto con la ley de Dios. Tú tienes que obedecer hasta que la ley del país de repente contradiga lo que dice la voluntad de Dios, la ley de Dios. Entonces sí, te tendrías que oponer, porque si no, estás siendo partícipe de toda esta maldad. Pedro dice, por ejemplo, en la primera carta de Pedro 2:17, que hay que honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al rey. Probablemente fueron difíciles de escuchar para algunos cristianos de su tiempo debido a la persecución que experimentaban. ¿Cómo les dicen que tienen que respetar a la autoridad que los está persiguiendo y matando? Parecería de locos. Probablemente sean difíciles de escuchar aún hoy en día, cuando hay presidentes tan malos, cuando hay gobernantes que lo único que les interesa es enriquecerse, cuando hacen más daño a su país ambiental, moral, económico y hasta espiritual. Recordemos que aún hoy en día hay naciones que tienen prohibido que se lea la Biblia, bajo pena de cárcel. No se diga a los países musulmanes que es pena de muerte que te encuentren una Biblia. Un saludo a los hermanos de el Ministerio Preciosa Sangre que predican en Turquía, aun cuando está prohibido. Saludo, hermanos. Ahí, si pueden visitar su página, se llama el Ministerio Preciosa Sangre. Hermanos que están predicando ahí en Turquía, y deberías de ver los testimonios que narran. El pastor de la misión allá estuvo más de 2 años en la cárcel por andar predicando el evangelio. Bueno, ahí te lo recomiendo. Es un ministerio que a mí me levanta mucho cada vez que lo leo. Pero te decía que es difícil, aún en la actualidad, debido a la persecución, debido a las normas, debido inclusive al maltrato que a veces se les da. ¿Por qué diría Dios algo así? Especialmente cuando algunos líderes son tan indignos. Más adelante también en primera carta de Pedro capítulo 2 versos 13 y 14, Pedro explica lo siguiente: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, no por la persona, ¿te fijaste? No por la ideología, no por los estatutos, no inclusive por la idiosincrasia de la persona reinante o que está en posición de autoridad. Dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, a los gobernadores, como también a los enviados, porque de ellos viene el castigo para los malhechores y la alabanza para los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Fíjate, esta es la voluntad, aun cuando estemos en contra, no nos caiga bien, o de plano digamos, de veras, este cuate, qué malo es. Aquí viene la clave que te va a ayudar a soportar ese tipo de gobiernos, ese tipo de autoridades. Dice, haciendo el bien, ustedes van a poder hacer callar la ignorancia de los hombres que son insensatos. Wow. Pablo también describió cómo debe ser nuestra relación con los gobiernos humanos. Su premisa fue la siguiente en Romanos 13, versos 1 y 2. Romanos 13, versos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La Biblia nos enseña a través de muchos ejemplos. Por ejemplo, usó el Señor Jesús el ejemplo de los tributos que en su tiempo se entregaban a un imperio pagano y hostil al cristianismo, reiterando la instrucción de Jesucristo acerca de, como se dijo también aquí en esta mesa, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
¿Te choca pagar impuestos? Bueno, aquí en mi país hay impuestos absurdos y luego me gusta ver estos programas de donde dan cosas interesantes y dicen que hay gobiernos bien risibles en el mundo. Por ejemplo, ¿tú sabías que en Inglaterra tener más de 2 televisores te causa un impuesto especial carísimo? Carísimo. Tener 2 teles es porque eres rico en Inglaterra. Dice uno, wow, increíble. Aquí tenemos pantallas, tenemos las tablets, hay refrigeradores con pantallas donde ya ves las aplicaciones. Bueno, imagínate cuánto pagarían estos aparatos allá. Pero por ejemplo aquí en México, cada año tienes que pagar por tener casa. En serio. Se inventaron cuando fueron las Olimpiadas aquí en México, por ejemplo, un impuesto que tenían que pagar todos los que tenían carro. Ya pasaron las Olimpiadas, y no las recientes, las del 68, y seguimos pagando ese impuesto llamado tenencia, aunque ahora lo han disfrazado con otros nombres y que según te perdonan, no te perdonan nada, de todos modos pagas a cada año. Un poco menos de cantidad, pero pagas. El Señor usa el ejemplo del tributo y dice, tú no te preocupes, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pablo mismo da ejemplo de su enseñanza de pagar a todos los que le debes, pero hace una distinción aquí. Fíjate cómo lo dice Romanos 13, verso 7. Pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honrar, honra. Hace una diferenciación. Tú cumple con tus obligaciones en tu país, pero no de balde dejó esta posición al final. Al que honra, dale honra. Porque finalmente dice la propia Biblia que es mejor la buena reputación. Y nos da varios ejemplos al respecto ahí. Bueno, cuando estaba frente al concilio judío que quería matarlo a Pablo, no sé si has leído el libro de los Hechos, pero puedes leerlo en el capítulo 23, del 1 en adelante. Dice que un día lo agarraron, lo llevaron al concilio judío, lo iban a matar y de repente se para Ananías, le da la orden a alguien que le golpease en la boca. Ananías, que era el sumo sacerdote, le da la orden a alguien y le dice, pégale a este en la boca porque está blasfemando. Y Pablo le responde, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Que decirle a alguien pared blanqueada le estás diciendo hipócrita. El sumo sacerdote le ordena a alguien, ponle un bofetadón. Aquí en México, perdón por la palabra coloquial, pero en mi barrio le dirían, dale un soplamocos. Volteale el tragamáis para el cielo, no sé cómo digas en tu barrio. Y Pablo se enoja y le contesta, Dios te va a golpear a ti, hipócrita. Pero en ese momento, otros empiezan, ¿cómo? Fíjate lo que dijo. Acaba de ofender al sumo sacerdote. ¡Increíble! Este hombre, Ananías, que era el sumo sacerdote, lo estaba tratando mal sin tener, la razón. Había ordenado golpearlo cuando la Biblia dice que te tenían que tratar con respeto. Estás delante de un concilio, delante de una autoridad. La verdad, este tipo no se merecía el respeto. Sin embargo, Pablo, sabiendo lo que la Biblia dice, corrige y dice, perdón hermanos, no sabía que él era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¡Wow! Y consta que le había pegado. Bueno, no él, mandó pegarle. Lo estaba tratando mal, lo estaba enjuiciando falsamente y sin en cambio se retrae y dice, no debo hacerlo, por lo que dice Éxodo 22:28. No deshonres a Dios ni insultes a tus gobernantes. ¡Wow! El camino y la voluntad de Dios es que su pueblo respete a los gobernantes humanos y obedezca las leyes civiles. Un ciudadano de los cielos debe seguir estos ejemplos y respetar y someterse a las autoridades
pero repito y subrayo, mientras no estén en conflicto con las leyes de Dios. Por otro lado, hay ocasiones en las que un cristiano debe de elegir entre obedecer a Dios o a los hombres. Cuando los amigos de Daniel, hablando de Daniel, ahora que hemos hablado tanto de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, un premio al que me diga sus verdaderos nombres, porque estos son los nombres que les pusieron en Babilonia. ¿Cuáles eran los nombres? 3, 2, 1. Misael, Azarías y Ananías. No, dicen, de todos modos no hubiera ganado, dicen. Bueno, fueron amenazados de muerte en el horno del rey Nabucodonosor si no adoraban la estatua. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué decidieron? Permanecieron firmes en la fe y eligieron no hacerlo, y le dijeron al rey Nabucodonosor lo siguiente en Daniel 3:18. Pero aunque no lo hicieran, deseamos dejar en claro ante ustedes que jamás sirvieron a sus dioses, ni rindieron culto a las estatuas de oro que ustedes han levantado. No serviremos a tus estatuas, ni a tus dioses, ni haremos nada en contra de la fe. ¡Wow! Cuando Pedro y los apóstoles fueron apresados y amenazados por predicar el evangelio, ¿qué dijeron en Hechos 5:29? Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios ante cualquier autoridad humana. Primero Dios antes que a cualquier hombre. Y aquí va a venir un asunto que varios me han estado alegando en las redes sociales. Cuando se nos dijo que había que aislarnos, que había que resguardarnos y pedirle a la gente que se quedara en su casa, no fue porque nos estuvieran prohibiendo predicar la palabra, fue porque había un riesgo sanitario. Yo conozco, y ya lo dije la otra ocasión, gente que desobedeció y pagaron el precio en sus congregaciones, en cuyas algunas murió el pastor o la pastora, inclusive por descuidados, por no entender el designio. No se opone en este sentido porque no nos están oponiendo predicar la palabra por causa de que hay una prohibición en este país, sino es por una cuestión de salud. Pero hay quien neciamente está enfermo y se va a trabajar. Ahora entiendo por qué pasan esas cosas, ¿verdad? Aguas. Un ciudadano de los cielos debe seguir estos ejemplos, respetar y someterse a las autoridades mientras no estén en conflicto con las leyes de Dios. Entonces, recapitulando, primer principio de los verdaderos seguidores de Jesús: Dios es quien pone y quita. Tenemos la capacidad y el derecho de ejercer nuestro voto, nuestra ideología, a como entendamos qué es lo que nos conviene como país, pero finalmente Dios es el que va a permitir que alguien llegue o no llegue. Puede ser que para prosperar o para darnos una lección, como yo creo que le está pasando a mi país. A ver si se les quitan las ideas de nombrar Mesías tropical a seres humanos. Número 2, un cristiano debe respetar las autoridades y acatar las reglas del gobierno mientras no estén en conflicto con la ley de Dios. Y número 3 y último, los cristianos deben de orar por sus líderes. No nada más porque Señor que nos vaya bien. Si tú ves que le está regando, en vez de maldecir y mandarlo al infierno, ora por él. A lo mejor en su vida nadie ha orado por él. A lo mejor ni su perro lo quería, tú no sabes. Ora por él. Primera carta a Timoteo 2, verso 1 y 2 dice: Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todo, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esta enseñanza es indiscutible sin importar bajo qué gobierno nos encontremos.
Parte del evangelio implica mostrarle al mundo la causa de sus problemas. Repito, subrayo, pongo comillas, lo pongo en negritas para que me entiendan. Parte del evangelio implica mostrarle al mundo la causa de sus problemas. Y la causa de sus problemas a veces no son sus estatutos, a veces puedes tener los estatutos más maravillosos del partido más maravilloso que te imagines. El verdadero problema del ser humano, de cada uno de nosotros y desde luego también de los gobernantes, es el pecado. Hay que predicar, hay que enseñar, hay que señalar que hay que arrepentirse. Daniel incluso se atrevió a desafiar a este rey poderosísimo, Nabucodonosor. Le dice lo siguiente en Daniel 4:27. 4:27. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Wow. Daniel honraba respetuosamente al rey. Hay que respetarlo. Pero también le proclamaba la verdad con valentía. Dice la Biblia, no agaches la cabeza por decir la verdad. No cabe duda de que el profeta oraba constantemente no solo por sabiduría, sino también para que su pagano líder hiciera lo correcto. ¿Sabes qué me molesta mucho de la política, por ejemplo, a mí? Que cuando viene la época de elecciones, y te digo porque lo vi, lo he visto muchas veces, van y entran a un templo cristiano y son evangélicos. Van y entran a un templo mormón y son mormones. Van y recurren a los obispos y son católicos. Porque muchas veces la política los hace ser seres tan deleznables que solo viven de apariencias y hipocresías porque están enfermos de poder. Un verdadero cristiano, como se los digo aquí en mi iglesia, un verdadero cristiano no necesita ponerle un pescadito a su carro para decir, mira, soy cristiano. A veces son los que peor se te meten en el tráfico, los que te rebasan, los que con el claxon. Me ha tocado escucharlos. Porque el carro tal vez era cristiano, pero el que manejaba, quién sabe, ¿eh? Un verdadero cristiano ni siquiera necesita decirlo. Se le nota. Por último, ya para terminar esta enseñanza, Jesucristo y sus apóstoles nunca intentaron controlar el curso de los asuntos humanos por medio de la política. De hecho, se distanciaron de ella y reconocieron que los gobiernos civiles nunca podrán establecer paz en el mundo. Sus corazones y energías se enfocaron en el gobierno de Cristo, en el que Él proclamaba, en el que Él representaba y en el que va a venir en el futuro. Pero hasta que Cristo regrese, amado, Él quiere que tú y yo, si es posible, como dice Romanos 12:18, en cuanto dependa de ti y de mí, estemos en paz con todos los hombres. Si seguimos estos tres principios, si entendemos que Dios pone reyes y quita reyes, que debemos de obedecer, de respetar a las autoridades y acatar las reglas mientras no entren en conflicto con la ley de Dios, y si entendemos que los cristianos debemos de orar por nuestros líderes, entonces podremos vivir bajo cualquier gobierno, aunque sea injusto, porque tú y yo entonces entenderemos que somos embajadores en nombre de Jesucristo. Segunda carta a los Corintios 5:20 dice así. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Amados embajadores de Cristo, seamos buenos ciudadanos del cielo, pero también seamos buenos ciudadanos de la tierra. Hagamos lo que nos toca. Seamos personas que sean acordes a la ciudadanía principal que es del cielo.
Tenemos normativas más amplias que cualquier constitución, que cualquier carta magna de cualquier país. Tenemos una serie de requerimientos sobre comportamiento que no solo es material sino espiritual. Entendamos entonces que Dios es quien quita y pone reyes y que Él lo hace conforme a un propósito, aunque nosotros no lo entendamos. Comprendamos también que debemos de respetar a las autoridades y acatar las reglas del gobierno siempre y cuando no estén en conflicto con la ley de Dios. Entendamos que debemos de orar por los líderes. Necesitan urgentemente nuestras oraciones. Qué diferente sería este país si todos oráramos por la sarta de patinadas que se dan diariamente los representantes de gobierno de este país y de muchos otros países. Necesitan nuestras oraciones. Y lo más importante, no se te olvide que al ser ciudadano del cielo, tú representas a Cristo. No necesitas llegar y decir, hey, soy cristiano, hey. Yo sé que Jesús murió por mí. Se te debe de notar en el hablar, en el comportarte, hasta en el pararte y en ver la vida con la óptica del cielo. Esa es nuestra responsabilidad. Considera, analiza, vota por quien sientas que hayas que hacerlo, pero recuérdalo, Dios es quien va a decidir finalmente. Tú cumple con tu parte, porque también dada al César es cumplir con las obligaciones que tenemos. No nada más está hablando de dinero, está hablando de cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, paga impuestos, ejerce tu voto, sé responsable, cuida tu nación, cuida tu medio ambiente, y también tienes derecho a exigir que se cumpla con lo que está estipulado en la ley para tu protección, para tu seguridad y tu beneficio. Pero no dejes tu corazón en la tierra. Si no me peleo por que pierde mi equipo de fútbol, menos por que gane tal o cual partido político. Finalmente, ¿sabes qué? Finalmente, yo ni soy de esta tierra. Tú también no eres de esta tierra, tu ciudadanía es en el cielo. Que el Señor te bendiga, descansa. Mañana tenemos todavía enseñanza, discipulado. Mañana vamos a hablar de la prosperidad tan afamada en los últimos años. Mi nombre es Israel Chapa, ya lo dije. También estuvieron esta noche. Dalia Castro. Axamaday. ¿Ya despertaste, amor? No. Ahorita te damos cafecito, no te preocupes. También estuvieron Jania Castro. Abigail Ramírez. Antonio Martínez. Que Dios les bendiga a todos. Descansen y busquemos, como dice esta canción, a la señora sabiduría cada día. Wow. Y miren qué poquito me duró el gusto, ya se acabó, pero ahorita lo pongo de nuevo. Bueno, me gusta mucho esta canción. Gloria a Dios. Bueno, descansen chavos, descansen jóvenes, descansen adultos, matrimonio, viejitos, porque Dios nos ama a todos por igual. Y si Dios quiere y tú lo permites, nos escuchamos mañana 8 de la noche para hablar de la prosperidad y del evangelio. ¿Qué tanta relación hay en eso? ¿O son los mercaderes de la fe los únicos los que lo dicen? Dios te bendiga. Shalom. Ella construye su casa, tiene 7 columnas y con vino mezclado al incoherente llamó. Le convidó la bebida, la vida es la vida, y al dejar la simpleza, inteligencia llegó. Y le faltó a Napoleón en su